sentado a la mesa en la casa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Versículo 11. Cuando los fariseos vieron esto, dijeron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Verso 12. Al oír Jesús esto dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Hoy iniciamos una nueva serie que Dios ha puesto en mi corazón. El título de esta serie se llama Seamos Entendidos. Al final le doy esa definición: seamos entendidos. Y con signos de interrogación, esta primera conferencia de esta serie nueva se llama ¿moralista o espiritual? Así se llama. ¿Moralista o espiritual? Continúo. Amigos, iglesia, les animo que a través de esta y otras conferencias que Dios nos estará impartiendo, hagamos, usted y yo, profundas reflexiones, de manera seria y sincera, para darnos cuenta si somos cristianos, cristianas o no. Hoy estaré enseñando únicamente lo que es una mujer o un hombre moralista, pero no espiritual. Por ende, le digo lo siguiente, o la siguiente verdad: el moralista aún no tiene la vida de Dios dentro de él. Bueno. Dios nos dice, en lo relacionado a la regeneración, para que el Señor obre el milagro a través de la fe, la persona. Para darme a entender mucho mejor, la palabra moralista significa conducirse o guiarse por un conjunto de principios, reglas o costumbres a partir de una enseñanza. Repito, la palabra moralista significa conducirse o guiarse por un conjunto de principios, reglas o costumbres a partir de una enseñanza, sea propia de una época o cultura, como base de aceptación de la persona misma o de otras personas y delante de Dios. La tragedia es que una persona moralista no entrará al reino de los cielos. Si lo quiere anotar como una referencia por lo que ya dije, Isaías 64:6, ahí dice que las justicias del ser humano son como trapos de inmundicia delante de Dios. Quiero decirle lo siguiente: cuando ya estamos al final, cuando ya estamos a pocos segundos de que Jesús regrese, necesitamos hacer reflexiones profundas. El sábado, en la reunión de jóvenes adolescentes, que Dios me dio la oportunidad de dar dos conferencias, a ellos yo les di dos conferencias que se llamaron diagnóstico. Si alguien se pregunta, ¿qué es un diagnóstico? Es un dictamen. Y ellos ya saben si son hijos de Dios o no saben, ya lo saben, ya están enterados. Ahora, para la iglesia, me dijo el Señor, predícales esto. Porque en la iglesia hay mucha gente moralista y cree que porque es moralista es salvo. Pues no. Porque la moral es una cara de dos monedas. Y se los iré enseñando conforme vaya desglosando esta conferencia. Entonces, yo le animo, si por alguna razón no puede venir los miércoles, siempre está en la plataforma de YouTube, Facebook, o algunos que tengo en mi teléfono, que tengo sus contactos, se los envío. Pero en caso, repito, que no lo tenga en mis contactos, usted no asiste, yo le animo, expóngase a esta enseñanza. ¿Por qué? Porque tú y yo nos estamos jugando la vida eterna. ¿Sí me explico con esa expresión? Para darme a entender mejor, una vez una señora que venía a esta congregación, ella no quiso aceptar el evangelio, no nació de nuevo. Entonces ella intentó suicidarse. Esto ya tiene muchos años. Entonces de aquí se la llevaron a un hospital que está en Zapopan, que se llama San Juan de Dios. Y estando allá en su cuarto, donde la estaban atendiendo, psicólogos obviamente, una psicóloga fue y le dijo: oiga, ¿usted tiene idea de lo que es la eternidad? No le dijo la vida eterna, le dijo: ¿usted tiene la idea de lo que es la eternidad? Y esta señora dijo: no. Y cuando dijo no, dije yo: caray, pero si fueron como 3 años que estuvo ahí con nosotros, por lo menos escuchando. Y la psicóloga le explicó: mire, la eternidad es sin número. ¿Sabe a dónde se iba si usted si hubiera suicidado? Y dijo: no, al infierno. Claro, se lo dijo una psicóloga, ¿eh? No sé si tenía algún conocimiento bíblico, pero le dijo: y se lo digo para que no lo haga.
No se mate usted. Dios es el que dice cuándo nos vamos. Hecho ese comentario, retomemos nuevamente San Mateo capítulo 9. Ahora vamos a leer los versículos 9 al 13. Leo ahora la versión Reina Valera 60. Repito, San Mateo capítulo 9, versículos 9 al 13, para contextualizarlo mejor y comprenderlo mucho mejor. Y repito, ahora leo la versión Reina Valera 60, y dice San Mateo 9, versículo 9: pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Verso 10: y aconteció que estando él, ¿quién es él? Jesús, sentado a la mesa en la casa, y aquí que muchos, ¿qué? Publicanos o cobradores de impuestos, como era Mateo, y pecadores, o sea, gente que practicaba diversos pecados. Dice que habían venido, se sentaron junto a la mesa, ¿con quién? Con Jesús y sus discípulos. Leamos en voz alta el verso 11, por favor. Cuando vieron estos, ¿quiénes? Los fariseos. Dijeron a quiénes: a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Verso 12: al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Aquí sígame con atención. Cuando estos fariseos se dieron cuenta o miraron o observaron la escena ahí donde nuestro Señor Jesucristo estaba sentado con cobradores de impuestos y personas que practicaban diversos pecados, estos fariseos, ahora sí voy a usar el término que estoy enseñando esta noche, eran moralistas. ¿Por qué eran moralistas? Porque ellos, de acuerdo a su tradición, de acuerdo a su enseñanza que tenían, juzgaban a nuestro amado Señor Jesús. De acuerdo a lo que, repito, ellos creían que era, por decir así, las reglas o normas con las que se deberían juzgar al Señor Jesús. Entonces, esta gente que tenían en particular una creencia que ellos mismos habían inventado, entonces a través de ella emitían juicios a Jesús. Por ejemplo, estas gentes tenían una de las doctrinas que más ellos promovían, etcétera, etcétera. No lo voy a leer, está ahí en San Marcos 7, 2 al 5, San Marcos 7, 2 al 5, y decía que si no te lavabas las manos después de X u otra cosa, si no lavabas los vasos antes de usarlos, ellos usaban unos flecos, ropas, maneras de sentarse, caminar, hablar, etcétera, etcétera. Si no hacías eso, entonces pues estabas perdido, no eras salvo. De hecho, Jesús los corrigió ahí en Mateo 15, 1 al 11, si después quiere leerlo, San Mateo capítulo 15, versos 1 al 11, y Jesús les dijo a sus discípulos: no, es que no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. Y ahí da una enseñanza a Jesús de eso, ¿no? Y los fariseos aquí en estos versículos se enojan. ¿Qué estoy tratando de comunicarle a través de esta porción bíblica que hemos leído de San Mateo 9, 9 al 13? Que el moralista tiene sus reglas, el moralista tiene sus normas, pero es doble cara. ¿Por qué? Porque el moralista es exactamente que el fariseo. ¿Cómo era el fariseo? Era severo, era estricto con los pecadores, pero no con el pecado. El moralista, repito, era severo, era estricto con los pecadores, pero no con el pecado. Entonces, esto era terrible para ellos, y esto es terrible para una persona hoy que está en una congregación cristiana, la que sea, y escucha diversos preceptos, diversas promesas, diversos temas de la palabra de Dios, pero solamente los escucha. Y en ocasiones solo los pone en práctica en apariencia. Pero su finalidad de ese hombre, de esa mujer que se reúne en una iglesia cristiana, la que sea, únicamente utiliza esos preceptos y otros conceptos bíblicos para juzgar a las personas en cualquier lugar, en el mercado, en la plaza pública, en su trabajo, donde quiera que esté. Únicamente lo utiliza para juzgar a otras personas.
Cuando esas personas cometen una falta o cometemos una falta o caen en un pecado, etcétera, etcétera, y estos moralistas, como los fariseos, se van contra aquel que comete la falta o quizás cae en un pecado, se van en contra de él o de ella con críticas de una manera muy dura, con una hazaña muy grande. Perjudican a las personas que están ahí. Espero estarme dando a entender, porque es muy importante comprender lo primero que estoy explicando aquí de esta primera conferencia. ¿Por qué? Porque necesitamos usted y yo verificarnos, examinarnos. Generalmente, a veces en la iglesia cristiana, por tener algunos rasgos, algunas características de la moral y por ponerlos en práctica, creemos que somos salvos, pero no. Por ejemplo, algunas leyes morales es el respeto, o el ser leal, o el ser honesto, o cuidar el medio ambiente, ayudar al prójimo, etcétera, etcétera. Pero son actos externos. Y una persona con estas características, pues no es salvo. Entonces, si hablamos de una mamá, para particularizarlo mejor, para que sea de más provecho para nosotros, si hablamos de una mamá que en cuanto comete una falta el hijo o la hija, inmediatamente se le va a la yugular, ¿de quién estamos hablando ahí? De una mamá moralista. Si hablamos de un papá que ve una falla ahí leve, incluso cae en un pecado su hijo o su hija, y se le va duro contra él, ese es un papá moralista. Un papá espiritual no actúa así. Hoy voy a hablar el 90% solamente de una persona moralista, y es una persona que está en una congregación cristiana, pero que no es espiritual. Y así puede ser el esposo con la señora con el esposo, entre hermanos, no sé, en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque esa persona no tiene la vida de Dios dentro de él. No tiene ese hombre, esa mujer, de la edad que sea, no tiene los preceptos bíblicos vivos, gobernándolo, actuando en él o en ella. No los tiene. Simplemente tiene reglas, normas morales, pero esas no salvan. Esas no salvan. Y eso es desastroso para una persona que cree que va al cielo. Para darme a entender mucho mejor, una moralista, mamá, papá, hijo, hija, en cuanto usted y yo cometemos una falta, inmediatamente la miradita así como de águila, ¿no? Y mueven todavía la cabeza. Ahí está la mamá, el papá, el hermano, la hermana moralista. Y después le brotan palabras buscando hacer el mayor daño posible en su hijo, su hija, en su papá, en su mamá, en sus hermanos. Créanme, cómo me duele a mí que en el núcleo familiar nos hagamos tanto daño. Ya para qué me voy a la sociedad, que nos hagamos tanto daño, tomando la bendita palabra de Dios como un arma para perjudicar. Esa es una mujer o es un hombre moralista. Por esta actuación de los fariseos, Jesús dijo de ellos en Mateo 23, 28, por esta actuación de los fariseos, Jesús dijo esto de ellos, dentro de muchos calificativos, dijo esto ahí en Mateo 23, 28, leo la versión, la Biblia, la palabra versión hispanoamericana, dice así: así también ustedes se hacen pasar por justos delante de la gente, pero tienen el interior lleno de hipocresía y maldad. ¿Qué quiere decir hipocresía? Es una actuación dramática o teatral o fingida. Eso quiere decir hipocresía. Actuación dramática o teatral o fingida. Y la palabra maldad quiere decir que actúan de acuerdo a sus normas. Actúan de acuerdo a sus normas estas personas, no de acuerdo a Dios. Un moralista se hace pasar por una persona recta, equitativa, buena, etcétera, etcétera. Pero dentro de él, dentro de ella, es bien falso, bien falsa.
Dentro de él, dentro de ella están sus leyes, no las de Dios. Y ya tenemos que irnos revisando a ver si nosotros estamos aquí. De favor, amada iglesia, amigos, amigas que están aquí, amigos, amigas, atiendan la siguiente verdad. Una persona que sus reglas de conducta son o es únicamente lo que piensa o dicen otros. Repito, una persona, sea un varón o mujer, que sus reglas de conducta son o es únicamente por lo que piensa o dicen otros, como debe ser el comportamiento humano, no es hijo de Dios, no es hija de Dios. Quizás alguien se haga la pregunta, ¿qué la Biblia no enseña reglas morales? La respuesta es sí. Y como referencia, si quieren notarlo, Éxodo 23 al 17, Éxodo 23 al 17, ahí están los 10 mandamientos, pero hay un montón más. Pero escucha esto, pero por el simple hecho de mostrar externamente uno o más rasgos justos, repito, pero por el simple hecho de mostrar externamente uno o más rasgos justos, no fumo, soy fiel a mi esposo, etcétera, con una actuación que no lleve inmerso lo que Dios demanda de sus hijos e hijas, estas personas no han nacido de Dios, no son hijos de Dios, porque todo lo que Dios nos da no es para que nosotros lo tomemos para dañar. Todo lo que Dios nos da es para bendecir o ser útiles a nuestro prójimo. Para eso es. Pero repito, cuando nosotros pues no tenemos la vida de Dios, porque ahí está el asunto. Para darme a entender esa parte de la espiritualidad, la justificación o ser una persona justa delante de Dios es porque el ser humano cambió de mentalidad, cambió de propósito, se entregó a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, y de aquí brota el creyente espiritual en Dios. Y no voy a hablar más de ahí. Así es. ¿Cómo le respondió Jesús a los fariseos? ¿Los hizo pedazos con la palabra de Dios? No, ¿verdad? Pero no voy a hablar más. ¿Por qué? Porque Jesús era una persona espiritual. Veamos ahora, hermanos o hermanas moralistas. Lucas 15, 25 al 32. Lucas 15, 25 al 32. Leo nuevamente la versión Nueva Biblia de las Américas. Repito, aquí vamos a ver hermanos. Aquí hay hermanos, ¿verdad? Hermanas. Sí me voy a explicar, ¿verdad? No estoy hablando en la fe. No, hermanos, hermanas así de familia, ¿sí? Ok. Hay hermanos, hay hermanas moralistas. San Lucas 15, 25 al 32, leo nueva versión de las Américas, dice el verso 25. Su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Verso 26. Llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era todo aquello? Verso 27. Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Verso 28, entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Verso 29, pero él le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido, nunca he desobedecido ninguna orden tuya, y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Verso 30, pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y su padre le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Verso 32, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. ¿Qué vemos aquí? Un hermano moralista, y yo diría legalista. ¿Qué vemos aquí? Un hermano, una hermana moralista. Cuando su hermanito llegó sano y salvo, es decir, llegó sano física, emocional y espiritualmente. ¿Por qué digo que llegó sano espiritualmente? Pregunto, el hijo pródigo cuando llegó con su papi, ¿no llegó arrepentido? Cuando llegó con su papi, ¿no ya venía con otra disposición? Pues así debemos recibir a nuestros hermanos, hermanas, aunque se hayan enlodado, embarrado en pecados, los que esté guste y mande.
Pero mi hermanito, mi hermanita regresa a casa como con un cambio de mentalidad, con un cambio de disposición. Ahora sí se somete a su papá, a su mamá. ¿Cómo debo recibir a mi hermanito? ¿Cómo lo debo recibir? Con alegría, con gozo. Ay, qué gusto verte, chaparro. Pensé que ya te había tragado un león. Qué gusto verte, flaquita. Me llena de alegría que esté nuevamente en casa. Hasta lágrimas, regocijos, abrazos, besos. No, es un gozo impresionante. Porque mi hermanito o mi hermanita que estaba perdido, que estaba perdida, volvió a casa. Y ahora volvió con otra disposición. No es el que se fue, no es la que se fue, ya es otra. Entonces aquí está hablando de un hermano moralista, estaba enojado. ¿Y cuál era su coraje? El recibimiento que le dio su papi a su hermano. Estaba bien enojado. Dijo, ¿cómo? Pero si se descarrió en el mundo. ¿Cómo? Pero si cometió tantas faltas graves. ¿Cómo es que ahora lo recibes así? No se vale, por decir así, usando un término de esta región del país. Porque él lo dijo ahí, en el verso 29, dijo, mira, por tantos años te he servido y nunca te he desobedecido, ninguna orden tuya, sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos, 30, pero cuando vino este, ¿qué no tiene un nombre? ¿Qué no se llamaba Arturo? ¿Qué no se llamaba Diego? ¿Qué no se llamaba Marco? O no se llamaba, no sé, Mireya, no sé. Un legalista es bien duro, pero duro. ¿Por qué? Porque la vida de Dios no está en él, en ella. No está. Un hermano, una hermana legalista, le falta buen juicio, le falta discernimiento. Repito, un hermano, una hermana moralista, le falta buen juicio, le falta discernimiento. Si yo veo que tuvo un encuentro con Dios, Dios vino a él entregó su vida a Dios, Dios empezó a hacer su obra en él, se le tiene que recibir, se le tiene que dar entrada a su casa como es su casa, como es su casa. Continuando, mucha gente moralista, por algunos rasgos de justicia que muestran, en ellos es muy frecuente que sean excesivamente duros con sus familiares. Desde luego, familiares que han transgredido algún o más de un mandamiento. Repito, muchos hermanos, hermanas en hogares que son moralistas por algunos rasgos de justicia que muestran algunos. Es muy frecuente que sean excesivamente duros con sus familiares que han transgredido algún o algunos mandamientos de Dios. Atienda esto, amada iglesia. Quienes sean, o seamos íntegros, única y exclusivamente es por la gracia de Dios y nuestra cooperación. Lo vuelvo a decir, quienes estemos acá o en otro lugar escuchándonos, quienes sean o seamos íntegros, es por la gracia de Dios y nuestra cooperación. Entonces, no tenemos por qué tomar de esta integridad que Dios nos ha dado por su gracia para hacer pedazos, para destruir, ya volviste, ni me hables, ni te acerques. No, esa es una persona moralista. ¿Por qué? Porque todos los hijos, hijas, hermanos, hermanas, quienes vienen a nosotros o vienen a sus papás arrepentidos de sus faltas y vienen con otra disposición, la que manda el Señor de ahora sí someterse a su papá y a su mamá, hay que recibirlos con amor.
El mundo acuñó esta frase que voy a decir ahorita. El mundo acuñó esta frase que voy a decir ahorita. Los religiosos son de doble moralidad. ¿Lo has escuchado? Pero eso viene del mundo, ¿eh? Lo vuelvo a decir. El mundo dice esto. Los religiosos son de doble moralidad. A mí me lo dijeron hace años. Me dijeron, oye, yo sé que eres religioso. Sí. Ay, cómo me caen de mal los religiosos, me dijo. Porque ustedes son de doble moral. Dicen una cosa y hacen otra. Le dije, sí, desgraciadamente sí. Muchísima gente, en todas las religiones, en todas, incluida la iglesia, los cristianos. Le dije. ¿Qué quiere decir doble moral? Doble moral quiere decir cuando tú y yo decimos algo y lo que hacemos es contrario u opuesto. Eso es doble moral. ¿Qué es doble moral? Cuando tú y yo decimos algo, soy cristiano, soy santo, soy justo, y en la práctica hacemos cosas opuestas o contrarias. ¿Quiénes son los culpables de que esta frase se diga casi en todo el mundo? Los moralistas, los que no son o somos espirituales. Porque donde hay gente espiritual, algunos hasta nos felicitan y otros no nos pueden ver ni en pintura, pero es lo normal. Porque un espiritual, ¿qué hace con alguien que no cree? Le denuncia sus pecados. Pero hay algunas pocas personas que al espiritual lo respetan, lo estiman, lo aman. Pero repito, eso ya es harina de otro, bueno, perdón, más bien, no repito, sino eso ya es otro asunto, no de lo que vengo enseñando aquí. Por poner un ejemplo más práctico de lo que vengo enseñando ahorita, de esta frase que mencioné, por poner aquí un ejemplo, en las Escrituras leemos o en diversas conferencias o enseñanzas o predicaciones de la Biblia, escuchamos que los cristianos, las cristianas no debemos mentir, y resulta que el moralista constantemente está diciendo mentiras. ¿Sí me doy a entender? Constantemente está diciendo mentiras. Y mentir no solamente es decir algo falso, mentir es prometer algo y no cumplir. Y muchas cosas más. O sea, el mentir se aplica en muchas actuaciones del hombre, del ser humano. Entonces, cuando nosotros nos decimos cristianos, pero actuamos así, pues todavía la vida de Dios no está en nosotros. Y si alguien se preguntara el por qué esta forma de comportarse, bien sencillo. Bien sencillo, porque la moralidad o conjunto de reglas propias o de otras personas, a través de ellas, nunca el ser humano podrá tener una conducta de justicia delante de Dios y de los hombres. ¿Cuál es la razón? Que a través de la moralidad o conjunto de reglas propias o de otras personas, a través de ellas, ¿qué son ellas? Las reglas que ellos así mismos se aplican o aprenden de otros. Por ellas nunca el ser humano podrá obtener una conducta de justicia delante de Dios y de los hombres. Observemos en la Biblia miles de personas escuchando de labios de nuestro Señor Jesús diversas enseñanzas. Estas mismas personas a través de Él fueron sanados. Estas personas le exaltaron a Él, pero nunca fueron espirituales. Acompáñeme ahí en San Mateo capítulo 4, por favor. San Mateo capítulo 4, versículos 23 al 25. San Mateo capítulo 4, versículos 23 al 25. Voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Dice aquí: Jesús andaba por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas y anunciando el mensaje de las buenas noticias del reino. Iba entre la gente, sanando toda enfermedad. Verso 24, su fama se difundió por toda Siria, le traían a todos los que padecían de diversas enfermedades y a los que sufrían graves dolores. También le traían a los atormentados por algún demonio, a los epilépticos y a los paralíticos, y él los sanaba. Verso 25, muchísima gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del río Jordán, seguía a Jesús. Fíjense bien, síganme con atención. De acuerdo al versículo 23,
Jesús le enseñó a yo no sé cuántas miles de personas aquí. Jesús les enseñó sobre el arrepentimiento, sobre la fe, sobre la gracia, sobre el perdón, y de ahí sobre la salvación, la justificación, la santificación, que son las enseñanzas esenciales del cristianismo. Y después Jesús no se quedó allí. Oró, pidió a Dios su favor sobre cada enfermo que estaba presente en esas reuniones. Y dice aquí la Escritura que Dios sanó a todos, que Jesús los hizo libres de sus enfermedades, aún de las enfermedades que llamaban incurables. Ahí sígame con atención. Sigamos leyendo, por favor, Mateo 21, versículos 7 al 17. San Mateo 21, versículos 7 al 17. Leo la versión Reina Valera 60. Reina Valera 60 dice Mateo 21, 7. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él, ¿quién es él? Jesús, se sentó encima. Verso 8, y la multitud, no sé cuántos miles habían aquí, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba atrás aclamaba diciendo, ¿qué decían? Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Verso 10, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad que se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Verso 12, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Verso 13, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Verso 14, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Verso 15, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a quienes, a los muchachos, aclamando en el templo y diciendo, hosana al Hijo de David, se indignaron. Verso 16, y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, ¿sí? ¿Nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste, ¿qué? La alabanza. Verso 17, y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. En estos textos, lo que quería que observáramos todos es lo siguiente, que Jesús predicó el evangelio, que Jesús sanó muchos enfermos, pero a Jesús también lo alababan, lo exaltaban, porque la palabra hosana del vocablo griego hosana con Z, hosana con J, quiere decir salva te rogamos o salva ahora. Hosana del griego hosana con J, salva te rogamos o salva ahora. Y esta es una expresión de alabanza. Ahí sígame con cuidado, por favor. Sígame con atención, por favor. Estas personas que le dijeron a Jesús, que escucharon a Jesús y que alabaron al Señor, 5 días después de esta celebración, ¿qué hicieron con Jesús? ¿Se acuerda? ¿Qué hicieron? Vaya conmigo ahí a Mateo 27, aquí mismo la Reina Valera 60, San Mateo 27, vamos a leer los versículos 15 al 26. Mateo 27, 15 al 26. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenía entonces un preso famoso llamado como Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Verso 19, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador le dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más fuerte diciendo, sea crucificado.
Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá ustedes. 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Verso 26. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. ¿Qué hace una persona que tiene reglas, normas de conducirse de acuerdo a lo que piensa, de acuerdo a lo que se imagina, o otros que lo han inventado? ¿Cómo actúa así? ¿Cómo actúa una persona así? Es de manera injusta. Es de manera que Dios lo reprueba. Dios no lo acepta. Y exactamente así obra un varón o una mujer que simple y sencillamente es conducido, es gobernado por un conjunto de reglas que se llaman leyes morales. Por eso la ley moral Dios nunca lo ha aprobado. ¿Está inmerso en el cristianismo? Sí. Simplemente como guía, simplemente como directriz, pero la moralidad no está, ¿cómo decirlo? No es quien gobierna, no es quien lleva la batuta, por usar otro término, en el cristianismo. No es. Es única y exclusivamente la naturaleza de Dios, únicamente el Espíritu Santo, la gracia de Dios. Cuando ese corazón se ha entregado a Él, cuando ese corazón ha aceptado lo que dice Dios, y Dios hace que lo mueva y actúe conforme al Señor le agrada, y en ese momento todas las reglas de moralidad se caen, todas. No prevalece ninguna. Porque aunque Dios es justo, aunque Dios ama la justicia, pero para Él en primer lugar está la misericordia. Y misericordia se compone de dos: amor constante y gracia. Amor constante y gracia. Y cuando en nosotros no hay esto, entonces nos estamos yendo del otro lado. Y es cuando hay muchos problemas, no solamente en la sociedad, sino lo más trágico, en el hogar, en casa, donde debe gobernar la armonía, debe gobernar la paz, debe gobernar la tranquilidad. Pero cuando hay un esposo, cuando hay una esposa moralista, cuando hay padres moralistas, ahí hay problemas muy graves. Ahí se alejan los hijos, se van las hijas, dicen: no, ya no soporto a mi papá, no soporto a mi mamá. Y hay veces que se van con personas no creyentes y les dicen: bueno, ¿y por qué tu papá es así? ¿O por qué tu mamá es así? Es que van a una iglesia cristiana. Ah, sí, es que ahí les enseñan puras cosas que no, hombre, vente a mi religión, les dicen. Y no es el cristianismo, no es la religión, es la persona que aún no es cristiano, no es cristiana. Hace unos días me llegó un video de un pastor muy popular, viaja por todo el mundo. Yo creo que él debe tener más o menos, no sé exactamente, pero yo le calculo más de 20 años que está unido en matrimonio con una señora, y me acaba de llegar un video donde su esposa acaba de nacer de nuevo. Le ha llovido críticas, yo no lo critico. Ahí es donde se ve la diferencia. Yo solo dije, cuando lo escuché, cuando vi el video y lo escuché, yo solo dije: ya me imagino, hermano, cuánto sufriste con tu esposa. 20 años, 18 años, no sé. Por eso, su servidor, cuando alguien se quiere unir en matrimonio en esta congregación, yo les digo: con la que te vas a casar es cristiana, con el que te vas a casar es cristiano, si no te va a arruinar la vida. ¿Por qué? Porque a las iglesias cristianas llegan muchas mujeres, muchos hombres que nunca nacieron de nuevo, pero son moralistas. Usan el vestido holgado, el pantalón holgado, se tapan bien por acá, les brotan palabras, ¿cómo decirles? Palabras adecuadas, pues, ¿no? Y si usted quiere hacer una broma, el moralista luego, no, así no. ¿Me estoy explicando? Yo estoy tratando de comunicarle todo lo que el Señor me está poniendo en mi corazón,
para que esta conferencia le sea de mucha ayuda y pueda usted hacer un diagnóstico, dictamen. Si usted ya tiene la naturaleza de Dios o todavía no. Y estamos a tiempo, amado amigo, amiga, si es su caso. Estamos a tiempo, quienes aún no sea una realidad en sus vidas lo que enseña el Señor para ser de su pueblo. Amigos, amigas, iglesia, amada iglesia, continuando con la enseñanza, ¿por qué actúa o toma decisiones el ser humano moralista contrarios a la voluntad de Dios? ¿Por qué? Porque la moral únicamente eso son actos externos, de acuerdo a la conveniencia, beneficio o interés de la persona. Te lo vuelvo a decir. ¿Por qué actúa o toma decisiones el ser humano moralista contrarios a la voluntad de Dios? Porque la moral únicamente es o son actos externos de acuerdo a la conveniencia, beneficio o interés de la persona. Gente moralista en esta congregación ha hecho mucho daño. Repito, gente moralista en esta congregación ha hecho mucho daño. Se le predica el evangelio y la persona dice, y bueno, ¿para qué hago más comentarios? Porque yo sé que hay más de uno ahorita aquí. Y se van a la yugular contra el pastor. Y dijo esto. Y yo dije, sí, pero dice la Biblia y es para su bien. Pero es que esto y es sí. Porque es una persona moralista. Utiliza todo a su conveniencia, a su interés. Tiene ojos para el que está enfrente, pero no para él o para ella. ¿Me expliqué? El espiritual no es así. El espiritual le llega el mensaje, recibe el mensaje y si es para él o para ella, se quebranta, se humilla y dice, Señor, haré lo que me estás hablando. Porque el que está ahí, la que está ahí enseñando, no es él, no es ella. Eres tú a través de él o a través de ella. Entonces, yo quiero que entienda esto, por favor, que está haciendo el favor de estar aquí escuchando, que si esta es su situación, vaya con Dios y el Señor arregla todo. Repito, la moral únicamente es, son actos externos de acuerdo a la conveniencia, beneficio o interés, pero nunca nos hace actuar en justicia. Eso guardémoslo en el corazón. La moral nunca nos hace actuar en justicia. Lo único que hace es obrar en equidad a un ser humano. Lo único que hace obrar en equidad a un ser humano es cuando nuestro Señor Jesucristo está gobernando el ser interior de esa persona. En ese momento ese hombre o esa mujer es un o una espiritual. Antes, imposible. No se puede. Y de ahí que yo no sé cuántos asistentes a una congregación cristiana pues no tienen la vida de Dios. No la tienen. Yo he estado predicando en congregaciones donde hay muchísima gente y uno se apercibe de que pues no, las personas pues no tienen buenos maestros de la palabra, tienen un tiempo de cantos que edifica una atmósfera espiritual en ese tiempo de cantos que puede producir corazones rendidos a Dios, pero cuando la gente es moralista, no, porque se cierra, tiene sus reglas, tiene sus normas. Si son los cantos, dice, pues a qué hora se van a callar, ya llevan más de media hora, ya me cansé de estar parado, y un sinfín de cosas. Hoy otra vez esa canción, ya lo han cantado como 100 veces y un montón de cosas. Pero repito, es por esto que estoy enseñando ahorita. Entonces, lo que necesitamos pues es que ser entendidos. Esta serie se llama Seamos Entendidos. La palabra seamos habla o indica de una manera de ser o
conjunto de características o cualidades de una persona. Eso quiere decir seamos. Habla o indica una manera de ser o conjunto de características o cualidades de una persona. Y la expresión entendidos hace referencia a una persona que ha captado, comprendido algo que le corresponde o afecta directamente. Repito, la palabra entendidos hace referencia a una persona que ha captado o comprendido algo que le corresponde o afecta directamente. ¿Y de qué estaré enseñando de parte de Dios en esta serie? Pues de lo que se titula la serie. Estaremos viendo, hoy estamos hablando de los moralistas, pero yo no sé si el próximo miércoles, si Dios me da vida, estaré hablando, ¿eres religioso o espiritual? Porque ese es otro. Y son muchos rasgos que Dios me ha puesto a estudiar en esta serie y que la única finalidad que lleva es que nos examinemos. Nos examinemos cuando ya queda muy poco tiempo por todos los acontecimientos a nivel mundial para la venida del Señor. Entonces, esta noche su servidor le pide de manera respetuosa, y es solamente para su bien, que todos nos autoexaminemos por lo que ha estado escuchando en esta conferencia. Y así usted mismo, yo mismo, obtengamos un dictamen, si somos moralistas o espirituales. Porque esto es muy importante. Repito, estamos a tiempo de corregir, estamos a tiempo de salir de estar siendo guiados solamente por reglas nuestras o del hombre y meternos al camino que es, al que es. De lo contrario, repito, estamos a pocos segundos de que el Señor regrese por su iglesia. Entonces, en esta serie, pues, como se lo comenté hace unos minutos atrás, vienen otros temas, donde Dios nos estará mostrando, usted y a mí, cuál es nuestra condición. Y de esta manera, usted y yo vamos a poder discernir si nuestra condición es espiritual en Dios o nuestra condición sigue siendo espiritual pero sin Dios. Porque repito, el espiritual actúa de otras formas, maneras. No lo quise comentar, pero Jesús mostró la parte espiritual. El papá del hijo pródigo y del hijo mayor mostró la parte espiritual. Lo que leí acerca de cuando Jesús vino a enseñar, cuando Jesús oraba por los enfermos, cuando Jesús se le exaltaba, Él mostró la parte espiritual, pero esa no la voy a mencionar hasta que el Señor me diga. Porque lo que se trata de estas enseñanzas es que particularice en cada rasgo que Él quiere que yo le enseñe a usted. Y hoy espero haber sido muy explícito con los textos que utilicé y con todas las aplicaciones que le di, más las ilustraciones. Oremos. Padre, te damos gracias, gracias, gracias. Reconocemos tu misericordia, tu paciencia, tu longanimidad, Señor, que son rasgos tuyos, por los cuales nos extiendes tu mano y nos dices, arrepiéntanse. Y nos dices, si tú eres moralista, arrepiéntete. Sal de ahí, ven a mí. Cree en mis promesas. Cree en lo que yo ya hice. Cree en lo que yo te puedo dar. Cree en lo que yo puedo hacer en ti. Si tú dejas esa vida, esa conducta, ese comportamiento que estabas mostrando. Si tú eres un varón, una mujer que hoy te identificaste con esta enseñanza. Si tú has dicho después de escuchar todo este mensaje, sí, soy ella, sí, soy yo. Habla con el Señor. No hay otro que nos ayude a salir o a dejar la condición espiritual caída. Pero si tú eres espiritual, pues es darle gracias a Dios. Todo varón, toda mujer espiritual, se lo debemos a Él, a Cristo y al Espíritu Santo. Gracias, Señor, por lo que has hecho esta noche. Te damos gloria a ti y alabanza, y una vez más
Gracias por tu paciencia, gracias por tu misericordia en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, bonita noche. Yo le animo ya que termine la lluvia para que podamos salir. Un abrazo.